Dios les bendiga. Fuertes aplausos a Dios. Les saludo en el amor del Señor a todos. Feliz de estar acá en casa hoy. Así que bienvenido a casa, a los que nos siguen a través de streaming. Dios les bendiga mucho. Bienvenido a nuestra reunión online también. Hay mucha gente conectada hoy día, así que Dios les bendiga muchísimo. Qué bueno que están conectados a casa. Pueden tomar su sitio. Agradezco al Señor este tiempo que me da esta oportunidad de poder hablar de la palabra de Dios. La verdad es que Dios ha hablado a nuestro corazón y estos días escuchaba a uno de nuestros pastores mentores, una palabra que me impactó mucho el corazón y quise tomar parte de lo que él nos compartía acerca de esta palabra. Creo que en medio de la oscuridad, en medio de la crisis, en medio de todas estas cosas que a veces nos pasan en la vida, que es importante mantener nuestra luz encendida. Mantener una luz encendida significa tener claridad en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viendo, porque caminar sobre oscuras es riesgoso porque te puedes tropezar, te puedes caer, puedes perder equilibrio, de verdad que es terrible. Pero más una pequeña luz que se encienda ilumina un lugar, un espacio para poder caminar. Y Dios le invita a la iglesia a este tiempo a mantener su luz encendida para que podamos caminar. Recuerda que hay un texto en Salmo que dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera a nuestro camino. Que la palabra de Dios sea luz a nuestro camino. Quiero compartir esta palabra de Dios con ustedes. Apocalipsis capítulo 1, verso 9 en adelante. Y leeremos y lo hago en el nombre de Jesús, y la iglesia con fuerte voz dice, muy bien. Dice, yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios, y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Pasmo por predicar la palabra de Dios. ¿Por qué lo mandaron allá lejos? Por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando a Dios en el Espíritu. ¿Cómo estaba adorando Juan a Dios? En medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio que estaba en una isla apartado, alejado, en un lugar donde era todo contrario. Dice que estaba en ese lugar y estaba adorando a Dios en el Espíritu, como JBL esta mañana. Ay, me dejaron sordo. ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Cómo estamos adorando a Dios esta mañana? En el Espíritu. Entonces dice, ¿por qué algo sucede ahí? De repente, después que estaba adorando a Dios en Espíritu, oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candeleros de oro y de pie en medio de los candeleros había alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llama de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Que Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios hoy al Señor? Dile, Padre, te damos gracias por estar acá esta mañana. Háblanos, Señor, de verdad que si tú no hablas, nada podemos hacer. Queremos, Dios, que tu voz se haga oír, oh Dios, que pueda tronar hoy día en esta casa y podamos entender, oh Dios, de lo que tú quieres hacer con nosotros hoy. Háblanos, por favor. Usa mi vida, Padre, mis labios, en el nombre de Jesús. Amén.
esta palabra me encanta saber de que Dios tiene más para nosotros. Y me encanta ver cómo Dios nos habla a través de esta palabra. Y quiero animarte a lo que Dios nos está invitando hoy. El título de esta palabra dice: mantén tu luz encendida. Mantén tu luz encendida. Y esto habla generalmente de algo que es súper importante como personas, como iglesia, entender. De que no importa las circunstancias que estemos atravesando, nuestra luz debe mantenerse como encendida. Me encanta ver esta palabra o este pasaje de la palabra de Dios cuando Dios le está hablando a Juan, le está hablando de un punto de vista donde Juan está en un momento bien complicado. Cuando él fue desterrado a la isla de Patmos, y no fue porque era una mala persona, porque era un asesino, era un cruel, sino que fue desterrado hasta aquel lugar por predicar la palabra de Dios, por hablar de Dios, por ser testimonio fiel del cambio que Dios había hecho en su vida. Entonces, ¿cómo es posible que tal vez un personaje en esta historia que tiene tantos atributos positivos sea desterrado a una isla solo, abandonado? Pero en esa isla solo, abandonado, tenía dos opciones: o fundirse en una depresión tan aguda, tan fuerte que lo llegara a la muerte, o la otra decisión era: si estoy aquí solo, desterrado, no he cometido nada malo, voy a adorar a Dios en medio de esta tribulación. Juan decide adorar a Dios en su día, en el día del Señor, lo hace en el Espíritu. Y comienza a alabar a Dios con todas sus fuerzas, adorar a Dios. Y en medio de su adoración, en medio de su canto, o en medio de su lectura, o en medio de su oración, de un repente dice que una voz susurra detrás de sus oídos, tan potente como una voz de trompeta, que comienza a hablar con Juan y le dice: quiero que escribas esto. Vino un momento donde había una revelación de Dios en la vida de Juan. Una revelación que iba a ser tan potente que iba a cambiar la historia de la iglesia. Porque es interesante lo que aquí sucede. Cuando está ahí, dice, en el Espíritu, dice que Dios le habla y comienza él a mirar y dice: bueno, ¿quién está aquí hablándome? Porque no estoy solo acá desterrado. Pero una voz dice, y comenzó a ver que la voz que hablaba, dice que de un momento a otro me di vuelta para ver quién me hablaba. Vi 7 candeleros de oro, y de pie en medio de los candeleros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Y lo comienza a describir: vestía túnicas blancas como la lana, que el cabello era blanco como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Y su voz dice que tronaba como las potentes olas del mar. O sea, aquí está viendo algo interesante. Juan ya ve que no está solo, que hay un personaje celestial que está en medio de ellos para transmitir una voz. Pero en vez de esta voz asustarlo, en vez de esta voz o este personaje asustarlo, amedrentarlo, por el contrario, le da ganas de escuchar y ver qué es lo que él le va a comunicar. Y él le trae un mensaje, escribe un mensaje. Quiero que tomes apunte. Porque esto que te voy a comunicar ahora tendrás que transmitirlo a las iglesias que siguen en el futuro. En este caso, yo puntualmente a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Filadelfia, de la Odisea. Y le comienzo a dar a todas las iglesias una carta, un mensaje. Pero quiero centrar mi palabra esta mañana en el mensaje que le escribo a la iglesia de Éfeso. Porque hay un mensaje potente que Dios le tiene que transmitir a esta iglesia. Y mira cómo dice Apocalipsis 2, verso 1 en adelante. Si tienes tu Biblia, tómala y comienza a leer conmigo esta palabra. Y dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso. Este es el mensaje. El que tiene 7 estrellas en la mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, está describiendo, ¿quién le está diciendo la palabra? Él vio candeleros de oro, un personaje con las 7 estrellas, y comienza a describir. El que está hablando de estas cosas quiere decirte algo. Y dice más: yo sé todo lo que haces. O sea, aquí hay algo interesante. Dios está observando todo lo que ellos estaban haciendo.
Y más dice, y comienza a hablar de ellos. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. ¿Y cuál es la queja? No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre la iglesia. Pero tienes esto a tu favor: odias otras malvadas, obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Cuando yo entiendo esta palabra, comienzo a visualizar. Primeramente, Dios conoce lo que yo hago. Dios sabe todo lo que yo hago. El Señor comienza con una frase que nos debe impactar. Él sabe quiénes somos en realidad. Él conoce lo que pasa en la congregación y conoce lo que pasa en nuestra vida. Podemos engañar tal vez al pastor, a los servidores de nuestra familia, pero no a Dios. Él conoce nuestra verdadera vida. Y aquí es un punto central de esto. Más que yo te conozca, Dios te conoce. Dios sabe quién eres. Dios sabe cómo actúas en tu vida privada, cómo actúas, ¿no es cierto?, en tu intimidad, cómo actúas cuando nadie te está observando. Sino que simplemente está mirando y diciendo, yo te conozco. Yo veo lo que tú haces. Es saber que siempre hay alguien que está observándonos lo que estamos haciendo. Ahora, ¿quién está escribiendo? ¿Quién está hablando esto? Es Dios. ¿Y quién está escribiendo? Es Juan. Está escuchando la voz de Dios. Mira, quiero que les comentes esto, que yo conozco sus obras. Así quiere que está la parte tuya. Dios te conoce. Dios sabe lo que estamos haciendo. Por más que queramos engañarnos entre nosotros mismos, Dios nos conoce. Dios te conoce cuando estás frente a la pantalla de tu computadora, frente a tu teléfono que está en tu mano. Dios conoce lo que estás haciendo. Dios ve nuestra vida privada. Dios nos está observando. Él conoce nuestra verdadera vida, o sea, no hay nada que sea escondido para Él. Es precioso saber también que Dios nos conoce, no somos insignificantes para Él. Mientras obras no pasan indiferentes para Dios, aunque nadie las vea, son vistas e importantes para el Señor. Aunque los hombres no vean o no noten las cosas que estás haciendo, Dios conoce nuestras obras. O sea, todo lo que tú haces, Dios lo está observando. Y aquí vienen muchas cosas que me encantan de esta palabra, porque es lo que Dios nos ha puesto para poder conversar esta mañana. Dios conoce nuestras obras. En griego se puede traducir hechos, o sea, lo que tú actúas, cómo haces cosas. Es decir, que no solamente debemos ser cristianos de palabra, de buenas intenciones, sino de acción. Y eso es un poco lo que ha llevado a reflexionar como iglesia, como pastor. Creo que mucha gente aquí en la iglesia conoce la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, pero la acción es el problema. Por eso que cuando no estamos fundamentados en la palabra de Dios, vienen fuertes vientos, vienen problemas, dificultades. ¿Y qué nos hacen? Nos mueven, nos desplazan. Porque no estamos cimentados. Entonces eso nos debe llevar a preocuparnos que Dios nos conoce. Pero mira, Dios hablando a la iglesia dice, Dios conoció las virtudes que tenía esa iglesia de Éfeso. ¿Y cómo era esta iglesia? Era una iglesia activa que trabajaba pacientemente para el Señor, que no se rendía y no se desanimaba. O sea, la iglesia era de arduo trabajo. O sea, era tan potente en lo que hacía que Dios lo que conoce, ustedes son buenos para el trabajo. Son de arduo actuar. Amén. Igual que JBL. Me dejaron sordo con su amén. De arduo trabajo. Una iglesia que trabaja trataba de vivir en santidad
y no podía soportar a los malos. O sea, la iglesia de Éfeso está diciendo, son de trabajo, ustedes ¿no?, trabajan para que vivir en santidad. O sea, es una labor pesada vivir en santidad. O sea, cuesta vivir en santidad. ¿A quién no le cuesta ser santo? A mí me cuesta un montón vivir la vida en santidad. Pero cuando Dios observa la iglesia de Éfeso, le está diciendo, ustedes a su trabajo y tratan de vivir en santidad siempre. Están actuando correctamente. Ahora, una iglesia que tenía algo más, conocimiento y doctrina para reconocer los que decían ser apóstoles y no lo eran. O sea, él conocía bien los que eran y los que no eran de Dios. ¿Por qué? Porque conocían ¿qué cosa? La palabra. Conocían la palabra. Y a veces desconocemos los que son o no son de Dios porque no conocemos ¿qué cosa? La palabra de Dios. Por eso es que a veces fácilmente alguien te puede engañar, alguien te puede nublar tu mirada, puede puede mover tu piso, te puede sacar de la roca porque no conoces la palabra. Pero la iglesia de Éfeso dice que conocía ¿qué cosa? La palabra. Algo más dice acerca de esta iglesia. Era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo y no había desmayado. O sea, situaciones contrarias tenían, o sea, tenían adversidades, tenían pruebas, tenían luchas. Y en medio de las luchas dice que ellos no desmayaron, se mantuvieron firmes. O sea, ser parte de esta iglesia, me encanta saber de que Dios está diciendo, mira, no importa lo que estemos atravesando, las circunstancias que son adversas, pero nos mantenemos firmes en el Señor. ¿Me entiendes? Entonces no importa lo que tú estés atravesando, tal vez iglesia amada, hoy día, en esta mañana, como iglesia quiero animarte a vivir esta experiencia que dice, habla acerca de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo y no había desmayado, o sea, se mantuvieron firmes en la oposición. Algo más, era una iglesia que no había seguido la falsa doctrina de los nicolaitas, o sea, no se había entregado a doctrinas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios, con Dios, sino que se mantuvieron firmes. La iglesia actual debe tener también las virtudes que el Señor reconoció en la iglesia de Éfeso. Cada uno de nosotros debemos tener esto en nosotros, trabajar en la obra de Dios, para que Dios nos reconozca lo que hacemos. ¿A cuánto le encanta trabajar en la obra de Dios? No escuché nada. ¿A cuánto le encanta trabajar en la obra de Dios? ¿Por eso llegas a las 12:30 al culto? Me encanta trabajar ahora Dios, me encanta servir como voluntario. ¿Y cuando te llaman no vienes? Aló, siguen acá, ¿no? Wow, se me bajó el rating. Están bien fogosos, ¿no? Trabajar en la obra de Dios. Procurar vivir la vida en santidad. Conocer la palabra de Dios y su doctrina. O sea, esto es fundamental. Para tener una vida creciente en Dios, debes tener que conocer la palabra de Dios, conocer la doctrina de Cristo. O sea, tienes que crecer en esto. La iglesia actual debe ser de esa forma. Una iglesia que crece en la doctrina, que crece en la palabra. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que no traes tu Biblia a la iglesia? Aquí tangible. Tal vez ya no es tan importante, puedes pensar. ¿Cuánto tiempo que lees la palabra de Dios? O ya simplemente pasa a tu veladora, a tu escritorio. ¿Cuánto tiempo que no lees, conoces la palabra de Cristo, la doctrina del Señor? La iglesia de Éfeso, ¿qué pasaba con ella? Conocía la palabra. ¿Y por qué la conocía? Porque la leía. Porque tenía contacto con ella. Y dice estar dispuestos a sufrir por el Señor sin desmayar. O sea, Señor, no importa lo que venga, lo que decía Emma cuando estaba introduciendo el tiempo de alabanza que estaba ministrando. O sea, podemos alabar a Dios sin saber si aún no ha respondido o no. Si hizo el puente o no lo hizo. Sino por el contrario, estábamos dispuestos a creer y a confiar que Él tiene un camino que está abriendo para nosotros. Eso nace de una iglesia que está dispuesta a sufrir
por el Señor sin desmayar. O sea, lo que venga, Señor, lo que suceda, Señor, yo te voy a servir. Las buenas temporadas, las malas temporadas, los buenos momentos, malos momentos, te voy a servir, Señor. Y esa es la razón que esta iglesia era reconocida por Dios. Recuerde que Dios está hablando, inspirando a la vida de Juan. Habla a esta iglesia y dile que son así. Y yo los he observado que aman la palabra, que no desmayan frente a la dificultad, que están pendientes de lo que está pasando. Pero el Señor hizo comprender a la iglesia en Éfeso que nada es superior al amor. Le está diciendo, mira, tienen todos esos atributos que son increíbles, pero les falta amor. ¿Y qué está diciendo? Éfeso se le llamaba a la iglesia activa, pero sin amor. Tenía servicio, conocimiento, constancia, convicción, pero había dejado de lado lo principal, amor. Y la palabra de Dios dice que si no tenemos amor, no somos nothing. Para los que no saben inglés, nada. ¿Ok? Nada. Si no tenemos amor, no tenemos nada. Nosotros podemos tener muchos ministerios, podemos tener muchos conocimientos, podemos tener mucha constancia, pero si hemos descuidado nuestro primer amor, no somos nada. O sea, aquí hay una clave en esta palabra. Tenían todos los atributos, pero algo les faltaba, que habían dejado su primer amor. Muchas veces decimos que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, pero la palabra nos dice que no habían perdido el amor, sino que lo habían dejado. O sea, el amor lo tenían, pero lo habían dejado de lado. Y muchas veces nos pasa eso. Amamos a Dios, pero nos hemos alejado de Dios. Porque aquí el problema no es si tú amas o no amas a Dios. Porque si yo preguntara esta mañana, ¿cuántos aman a Dios acá? Yo creo que la respuesta es total, lo amamos. Pero, ¿qué pasa? Que nos hemos alejado del amor de Dios. Está ahí. Sí, yo lo amo, pero me he alejado. Me he alejado de ese amor. Otra versión dice, han perdido su primer amor. ¿No es cierto? Es interesante esto. Es decir, que dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimientos, sino de distancia. O sea, nos hemos alejado de esa relación de amor hacia Dios. Recuerda que aquí hay algo interesante que podemos compartir esta mañana. El Señor no le estaba clamando que ya no lo amaban. O sea, no está diciendo, oye, ustedes ya no me aman. No le estaba diciendo eso. Sino que se habían alejado de Él. Tal vez no físicamente, pues ellos seguían en la iglesia, pero sus corazones no. Y tal vez nos puede llegar a pasar lo mismo. O sea, amamos a Dios, pero ya no estamos tan distantes de Él que nos da lo mismo. Y ahí vienen nuestras formas de vida tan indiferentes, de verdad tan distantes. Porque nos hemos alejado del amor de Dios. No digo que ustedes no le amen a Dios, sino digo que se han alejado de esa relación. Y eso trae un conflicto. Ahora el Señor está diciendo interesantes cosas a esta iglesia. Isaías habla y dice que su corazón está lejos de Él. Su corazón está lejos de esa relación con Dios. Entonces es necesario volver a ese primer amor. Dejar el primer amor es descuidar nuestra relación personal con Dios, pues Él tiene que ser nuestra vida, el primer amor de cada uno de nosotros. O sea, lo que Jeremías habla. O sea, mi relación con Él va a ser la más importante. ¿Cuántos se han enamorado la primera vez? Fue un amor así que los dejó locos. ¿Alguien se enamoró así o no? Sí, no sé usted. Bueno,
Una mujer, yo hace que tenía 16 años, y se enamoró perdidamente de mí el primer día que me vio. Y ella, cuando yo estaba en la puerta saludando a las personas, primera vez que la veía, y ella me deja una tarjetita y me dice, En cada amanecer, florece mi amor por ti. wow, yo con eso quedé, de verdad. Primera vez, Señor, gracias. En cada amanecer crece mi amor por ti. Wow, dije yo, la dejé loca. Ese amanecer del día a día que te lleva a motivar que tu amor crezca en tu relación con Dios. Que crezca. Estás ahí como diciendo a Dios, Dios, no te quiero distante, te quiero cercano. Es lo que está diciéndole Dios a Juan en escribe a esta iglesia. Mira, yo sé que ellos yo sé que me aman, pero se han alejado. Sé que aman a Dios, que aman la iglesia, pero se han alejado. Aman la palabra, pero se han alejado de la palabra. Aman estar en comunión con los hermanos, pero se han alejado de esa comunión. El problema no es que si amas o no amas a Dios. El problema es cuánta distancia está entre tú y Dios. Entre tú y tus hermanos. Entre tú y la palabra. Entre tú y tu relación íntima con Dios. ¿Cuánto tiempo estás alejado de eso? ¿Entiendes? Porque yo sé que ustedes aman a Dios, si no, no estarían acá. Pero tal vez hay una distancia. Estamos aquí, pero nuestro corazón lejos. ¿No sería bueno hoy día como esta remesón de Dios? Decir, oh no, yo quiero ver en mi relación con Dios, en amistad con Dios. Quiero hacerte un par de preguntas y quiero que me ayudes a responderlas. Tal vez con un amén o con un silencio, no sé, como tú quieras. La pregunta número 1 dice, ¿hace cuánto que no nos quebrantamos con una alabanza? ¿Hace cuánto una alabanza no toca tu corazón y expresa una canción a Dios? Tal vez lágrimas, tal vez aplausos, tal vez sonrisas. ¿Cuánto tiempo que no te quebrante una alabanza? Segunda pregunta, ¿hace cuánto tiempo que ya no sentimos que Dios nos habla en un sermón, en una palabra? ¿Cuánto tiempo hace que no? Escucha la palabra, pero es como un metal que resuena y nada entiendo de esto. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Hace cuánto tiempo que no te interesa venir temprano a la iglesia? Adorar a Dios. ¿En qué momento te alejaste de esa relación? Si yo cuando quería estar siempre con mi amada y corría y nos juntábamos los días que ella nos podíamos juntar y decía a una hora, yo estaba anticipado porque quería verla. ¿Cuánto tiempo hace que no te adelantas para decirle a Jesús, no me esperes, yo te voy a esperar? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes un momento a solas con Dios? Ese momento donde tienes nadie al lado tuyo, tú y Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes ese momento de intimidad con Dios? Sé que lo amas, pero te has alejado. No es cuestión de amor, es cuestión de distancia. Wow. Mira, otra pregunta. ¿Hace cuánto que no preparas y no te preparas para servir? Y tomas el servicio como algo rutinario, que hay que hacerlo. Pero ¿cuánto que no preparas tu servicio a Dios? Decir, Señor, yo quiero hoy día abrazar, quiero bendecir, quiero orar para que mi abrazo transmita, quiero alabar para que mi alabanza transmita, quiero prepararme para que la palabra transmita, quiero prepararme para que mi mirada transmita algo, preparar mi servicio a Dios, a las personas. O vienes acá y dices, hoy me toca servir de nuevo, voy ahí para que no me digan nada, o simplemente no voy. Tu servicio, quiero que lo escuches bien. El servicio a Dios es un privilegio. ¿Es qué cosa?
Diga que está a la par suya, servir a Dios y servir a las personas es un privilegio. Dios nos da la bendición de poder servir a alguien. Los antiguos pentecostales, me acuerdo muy bien de esto, cuando le decían, tienes que servir en la puerta, y ellos decían, qué honra me dan a hacerlo. Predicar, limpiar un baño, qué honra me están dando a hacerlo. Porque servir debe ser siempre un privilegio. ¿Entiendes? Por más mínimo que sea tu trabajo, debe ser un privilegio hacerlo. Algo que me encanta de esta palabra es, ¿hace cuánto tiempo que no tienes una conexión con Dios y con tus hermanos? En ese afán de correr, la vida desesperada, desenfrenada, que termino una reunión y lo hago primero que hago es, me voy sin mirar a nadie, sin saludar a nadie. Y la vida de la iglesia no es así. Es abrazar, es compartir, es relacionarnos. Porque en la relación nacen cosas interesantes en nuestra vida. Las relaciones te ayudan a crecer. Las relaciones correctas te ayudan a que camines de la forma correcta. Si te relacionas correctamente, tendrás crecimiento. ¿Hace cuánto tiempo que no te emociona pensar en el día del servicio? Así, vengo emocionado, expectante a ver qué es lo que Dios va a hacer hoy día, qué es lo que va a hablar, con qué expectativa vienes a esta casa. Voy a ver predicar al pastor de nuevo. O vienes con la expectativa de decir, Señor, voy tan expectante, no sé lo que va a pasar, pero estoy esperando que algo tú hagas esta mañana. Pero eso es preparar el servicio a Dios. Preparar el servicio a Dios. Que todo lo que haga honre al Señor. Note el final de esta palabra, es tan fuerte. Dios nos invita a que nos arrepintamos y que vamos a hacer las primeras obras. Pero me encanta esto de este pasaje, porque al final de él dice, si no cambias, si no te arrepientes, quitaré tu candelero, quitaré tu luz. Lo que te ilumina, lo que te guía, la quitaré. ¿Alguien está dispuesto a que Dios le quite la luz? El candelero que te ilumina. David tiene una oración en medio de sus contradicciones, sus pecados, sus faltas tan fuertes, y dice, oh Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si lo quitas, me muero. Si quitas la luz de mi camino, tropiezo, caigo y muero. Es como decir a Dios, no, prefiero arrepentirme, pero no quites el candelero, lo que me ilumina, lo que me guía. Iglesia amada, creo que es tiempo de volvernos a Dios y decirle a Dios, como ya sé que me conoce todo lo que hago, conoce todo lo que yo actúo, las cosas buenas, las malas, conoce mi camino, conoce todo lo que yo hago. Entonces no queda otra que decirle a Dios, como dice el Salmo, dice, oh Dios, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarte, y todos mis caminos te son conocidos, y no hay nada que se oculte de ti. O sea, Dios nos conoce. ¿No será mejor decirle a Dios, Dios, si encontraste algo que no estoy haciendo, que tal vez estoy tan como le dice Éfeso, haciendo todo esto, pero mi relación contigo, mi amor contigo está tan distante, está tan lejos? Simplemente estoy cumpliendo, pero no estoy siendo alimentado con ese amor. No crea que esta palabra cuando llega a mi corazón me deja así como, wow, todo bien.
te deja preocupado. Porque tal vez hacemos mucho servicio, ayudamos a muchas personas, conocemos la palabra, pero también nos está examinando diciendo, oye, buenamente todo lo que haces, pero ¿qué tal? ¿Cuánta distancia hay entre lo que tú sientes, lo que estás amando, con lo que estás haciendo? Entonces que Dios nos habla de esta belleza. Hey, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si en esta mañana dicen personas que quieren a Dios, no, yo quiero volver a enamorarme de ti. Quiero amar, servir. Quiero amar personas. No estás aquí por si acaso, porque quiere Dios que tú ames lo que Dios está amando. Amas la palabra, que ames servir y que ames a Dios por sobre todas las cosas. Alguien dice amén esta mañana al Señor. Dios, te doy gracias. Porque nos animas hoy día, Señor, a no olvidar mi relación, mi compromiso contigo. Tú me conoces. Tú conoces lo que yo hago, Señor. Y no hay camino que no sea conocido para ti. Señor, gracias porque tu amor es tan grande, Señor, que nos permite hoy día y nos llama a reflexionar, a pensar. En cómo está mi relación contigo. Lo menos que queremos, Señor, es que quites el candelero de esta casa. Que tu luz brille siempre, Señor. Que tu luz ilumine nuestro camino. Que tu luz ilumine esta iglesia, Señor. Que no andemos en oscuridad. Que no haya distancia entre tú y nosotros, entre yo y las personas, sino que las ame, te ame a ti, ame a las personas, y que mi corazón se vuelque en una relación tan profunda contigo, Señor. No basta con servir solamente, es necesario amarte con más fuerza. Oh, ponte de pie, por favor, por un momento. Una de las cosas que quiero animarte como iglesia es: haz todo lo que hacía Éfeso y suma ese amor relacional, ese amor de intimidad con Dios, con las personas, amor con la palabra de Dios. Y por sobre todas las cosas declaremos fuertemente: no queremos, Dios, que quiten el candelero que está aquí iluminando, sino que sigan luces encendidas para que las siguientes generaciones puedan llegar a esta casa y encontrarse con el amor de Dios, abrazándole, el amor de Dios sustentándole, el amor de Dios diciéndole: aquí estamos, aquí estoy entregando mi pasión por servir, por amar, por palabra, aquí estoy. Quiero hacer a sus manos al cielo por un momento, haz un compromiso con Dios, levanta manos al cielo y dile: Señor, yo quiero que tu luz no desaparezca de acá. Queremos amarte como tú nos amas, Señor. Están tan cerca tuyo, Señor, tan conectado a ti, Señor, que no pase un solo día en que nos relacionemos contigo. Señor, perdónanos si nos hemos alejado de ti. Queremos estar más cerca tuyo, Señor. Que la distancia sea cortada hoy para comenzar a vivir este tiempo de intimidad contigo. En el nombre de Jesús, levanta la voz al Padre, adora a Dios.